Planificación y estrategias organizacionales. Con esto comenzamos una nueva etapa dentro de administración de tercer año. Y ahora vamos a suponer que queremos irnos de vacaciones con amigos o con familia, pero que preferimos decidir con anticipación a dónde vamos a ir, a la playa o a la montaña. ¿Cómo nos vamos? En tren, en avión, en micro, en auto. ¿Cuánto vamos a gastar? ¿Tenemos el dinero porque lo ahorramos? ¿O porque nos dan la plata? ¿O porque la pedimos prestada? ¿O porque lo pagamos con la tarjeta de crédito? Pero sobre todo, ¿qué tipo de vacaciones queremos? Unas vacaciones en grupo, vacaciones con diversión, con aventuras, o vacaciones solo para descansar. Todos estos interrogantes nos los planteamos cada vez que queremos tomar una decisión y están planteados con la finalidad de cumplir o de lograr el objetivo principal, que en este caso es irnos de vacaciones. O sea que cada uno de nosotros puede proyectar de diferentes formas los pasos a seguir, pero siempre para conseguir un objetivo propuesto. Igual que como lo planteamos para nosotros, también lo hacen las organizaciones. Y en este caso nos vamos a preguntar entonces desde las organizaciones, ¿qué es planificar? ¿Para qué sirve planificar? ¿Cuándo es necesario hacerlo? Y lo que es más importante, ¿cómo lo hago? Es decir, ¿cómo planifico? O sea, esta planificación o planeación o planeamiento consiste en un proceso a través del cual se establecen los objetivos, es decir, a dónde quiero llegar. Se analiza la situación actual, es decir, dónde estamos hoy como organización, y se definen las estrategias y los cursos de acción, es decir, cómo vamos a llegar para alcanzar esos objetivos. Entonces, vamos a decir que planificación es proyectar un futuro deseado, es decir, proyectar recursos y actividades que serán necesarias para lograr ese futuro deseado, es decir, ese objetivo. Ahora, ¿para qué planificar? En primer lugar, para poder definir hacia dónde nos dirigimos, para poder negociar, para poder comunicar de manera eficaz, para crear futuro, para generar compromiso, para ordenar los pensamientos, para guiar a todos hacia el objetivo y finalmente para poder controlar que todo se haga como se pensó. Planificar nos ayuda a crear el futuro. De todas las decisiones que tomemos hoy va a depender el resultado obtenido, ya sea el éxito o el fracaso. Este proceso también ayuda a hacer que nuestros objetivos puedan verse hechos realidad. Si yo hoy tomo una decisión y digo, por ejemplo, bueno, no, yo no voy a presentar más ninguna actividad de las que me piden, está bien, cada uno tomará su propia decisión, pero de esa decisión que tomen va a depender el resultado que se obtenga. Ahora, ¿cómo planificar? En primer lugar, vamos a definir cómo hacer y con qué recursos se cuenta. Por ejemplo, seguimos con el viaje.
podemos decir que tenemos 6.000 pesos para gastar durante una semana. Entonces lo que voy a tener que hacer es definir qué resultados se obtienen. Entonces, teniendo en cuenta los recursos disponibles, es decir, la cantidad de dinero que tengo para gastar por semana, voy a decidir por irme de vacaciones a un lugar más cercano. Luego, lo que voy a hacer es definir qué resultados se van a obtener. Los resultados es, quiero irme de vacaciones una semana a un determinado lugar, no al que estaba diciendo anteriormente. Por lo tanto, voy a tener que definir cómo hacer y qué recursos se necesitan. Para ir a ese otro lugar voy a necesitar mayor cantidad de dinero que en el caso anterior. Supongamos, para ir a Carlos Paz voy a necesitar mucho más dinero que para ir a La Falda, por ejemplo. Entonces, ¿por qué tengo que planificar? Por varias cuestiones. Para disminuir la incertidumbre y el azar, es el no saber qué nos va a pasar, y de esta manera voy a disminuir también los riesgos. Para poder otorgar una dirección a la organización, es decir, que la organización sepa hacia dónde va. Facilitar la coordinación, minimizar los costos. Si yo ya sé a dónde voy a ir, voy a poder sacar mejor las cuentas de la cantidad de dinero que voy a necesitar y no voy a estar derrochando recursos. Y facilitar el control. ¿Por qué? Porque si yo tengo todos los pasos ordenaditos y voy controlando que cada uno de ellos se cumpla y sé al objetivo que quiero llegar, va a ser más fácil llevar a cabo el proceso de control. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Comenzar con el proceso de planificación. Ese proceso comprende 5 pasos. En primer lugar, establecer los objetivos. Ya vamos a ir analizando paso por paso. En segundo lugar, analizar la situación actual. Tercero, formular estrategias. Cuarto, diseñar programas o planes de acción. Y en quinto lugar, controlar. Entonces, iniciamos con el primer paso, que es establecer objetivos. Para establecer objetivos, en primer lugar, tengo que saber qué es un objetivo. Entonces, voy a decir que en este caso un objetivo es una situación deseada o una imagen que se pretende crear de cara al futuro. Entonces, situación deseada o imagen que se pretende de cara al futuro. Por eso el hombrecito está subiendo las escaleras con una flecha, porque no hay un final, hay un futuro. Además, esos objetivos proporcionan la dirección para todas las decisiones y acciones gerenciales. Y son los parámetros desde donde se evalúan los logros. ¿Por qué? Porque yo sé a dónde quiero llegar y cuando llegué voy a evaluar si logré realmente lo que me había propuesto al principio. Entonces me permite a mí medir si logré o no llegar a mi objetivo. Y finalmente, las decisiones y acciones de los miembros de la organización deberán estar orientadas a lograr los objetivos.
De lo contrario, iríamos camino al fracaso. Una vez que tenemos establecidos los objetivos, vamos a llevar a cabo el análisis de la situación actual. Y para analizar la situación actual, lo primero que tengo que tener en cuenta es llevar a cabo un análisis de las variables que se encuentran en el ambiente externo y en el ambiente interno de la organización. Si yo hago un análisis de estas variables, voy a saber a dónde estoy parada para arrancar. Las variables que son externas las voy a encontrar en el microentorno de la empresa u organización y van a ser los proveedores, los clientes, la competencia, el gobierno, la comunidad y los sindicatos. Y en el macroentorno, es decir, en un aspecto más amplio, en todo el sistema productivo, es decir, que están todas las empresas, las instituciones, las creencias y los valores que tiene la sociedad. Y dentro de las internas van a estar dentro de la organización las variables de gestión, las políticas que lleva a cabo la empresa, y las variables estratégicas van a ser el mercado, los productos, los recursos con que cuente la empresa. Ahora, estas variables vamos a ver que algunas son controlables y otras no. Las variables externas no las puedo controlar. En cambio, a las variables internas, como están dentro de mi organización, es más factible que yo pueda controlarlas. Por eso decimos que las variables externas son no controlables y las internas son controlables. Una de las herramientas más sencillas que nos va a ayudar a analizar esta situación actual de la empresa u organización es lo que se llama análisis FODA o matriz FODA. ¿Por qué yo hablo de FODA? FODA es una sigla que significa fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Es decir, en las fortalezas tengo que preguntarme en qué somos buenos, qué tenemos como organización, como empresa o como persona que nos haga diferentes de los demás. En las oportunidades tenemos que ver qué es lo que está sucediendo fuera de la empresa, qué es lo que puede aparecer que signifique para nosotros una oportunidad, de qué tendencias que haya en el aspecto externo nosotros podemos beneficiarnos. Y las debilidades, me tengo que preguntar en qué puedo mejorar o qué debo mejorar, porque estoy débil. En qué tengo menos ventajas que otras organizaciones. Y las amenazas es todo aquello que podría llegar a distraerme. ¿Qué es lo que está haciendo la competencia que represente una amenaza para mí? Vamos a ver ahora algunos ejemplos de fortalezas. Por ejemplo, dijimos que las fortalezas es en qué éramos buenos. Puede ser que en la organización haya un buen ambiente laboral, que seamos proactivos en la gestión, que conozcamos muy bien el mercado, que tengamos muchos recursos financieros,
un buen producto, la posibilidad de acceder a obtener créditos para financiarnos, que tengamos equipamientos de última generación, mucha experiencia en los recursos humanos, que estos recursos humanos estén contentos, estén motivados, como los empleados de la panadería, ¿se acuerdan? O sea que nuestro aspecto interno en la organización sea de calidad, que sea muy especial, muy bueno. En cuanto a las oportunidades, son entonces todos aquellos aspectos positivos, favorables, explotables que se pueden encontrar fuera de la organización. Recuerden que dijimos que las fortalezas están dentro, las oportunidades están fuera. ¿Cuáles pueden ser esas oportunidades? Alguna regulación que haga el gobierno que nos favorece, que la competencia sea débil, que el mercado esté mal atendido por la competencia, que haya necesidad del producto que nosotros estamos por ofrecer, que no haya competencia directamente y que haya un fuerte poder adquisitivo en la población que va a adquirir nuestros productos. Volvemos ahora al aspecto interno. Vamos a las debilidades. Van a ser entonces, dijimos, todos aquellos factores que provoquen una posición desfavorable frente a la competencia, recursos que carecemos, habilidades que no tenemos, actividades que no las desarrollamos bien y por lo tanto le estamos dando ventaja a nuestra competencia y nosotros tenemos que mejorar. Por ejemplo, se están pagando salarios bajos, las maquinarias, los equipamientos son viejos, obsoletos, los recursos humanos no se capacitan, por lo tanto eso trae problemas con la calidad del producto, una mala situación financiera, no somos capaces de ver los errores que cometemos, no tenemos acceso a créditos que nos permitan financiarlo y los recursos humanos no están motivados. Por todo esto no estamos elaborando un producto que se diferencie demasiado de los demás. Veamos ahora qué sucede en el último aspecto, que son las amenazas que también se encuentran en el ambiente externo. Es decir, todo aquello que nos podría distraer, algo que está haciendo la competencia y que nos perjudique. O sea, todas aquellas situaciones que se encuentran en el entorno, pero que pueden llegar a atentar, o sea, a poner en riesgo a la organización. Por ejemplo, conflictos con el sindicato, con los gremios, que el gobierno haya hecho una regulación que no favorezca a nuestra organización, por lo tanto cambia la legislación, que la competencia sea muy agresiva, que aumenten los precios de los insumos que nosotros necesitamos para producir, que el mercado no esté de acuerdo con el producto que nosotros estamos elaborando. Entonces, volvemos a decir que es FODA. FODA significa fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Lo que está por encima de la línea horizontal, es decir, las fortalezas y las debilidades, las encontramos en el ambiente interno. Y lo que está por debajo, las oportunidades y las amenazas, en el ambiente externo. Ahora, ¿por qué es importante trabajar y hacer este análisis FODA? Porque si lo realizamos correctamente, podemos saber cuáles son las estrategias que tenemos que aplicar para poder lograr los objetivos que nos planteamos. Vamos a ver entonces
cuáles son las estrategias que tenemos que llevar a cabo para lograr los objetivos. En primer lugar, vamos a ver qué significa la palabra estrategia. O sea, si yo hablo de estrategia, parece que estoy hablando de una palabra que se utilizaba en la guerra, es decir, cuáles eran los planes que estaba diseñando cada uno de los bandos, o sea, cuáles eran las estrategias que estaban pensando para poder vencer al enemigo. Si nosotros eso lo trasladamos al ámbito empresarial u organizacional, estaríamos diciendo que ¿qué hacemos nosotros, por ejemplo, a nivel personal, para poder conseguir un trabajo, para poder conquistar a alguna persona, para poder aprobar una evaluación? Son estrategias que aplicamos para lograr el objetivo. Hay varios autores que se han ocupado del tema estrategias, pero uno de ellos es Henry Mintzberg, que él hablaba también de las estrategias como el conjunto de las actividades, de los fines y de los recursos que se analizan, organizan y plantean para poder cumplir los objetivos. Y también dice que la estrategia nos indica cómo vamos a llegar a cumplir los objetivos, o sea, cuál es el camino que nosotros tenemos que seguir para cumplir esos objetivos. Pero vamos a ver ahora que Mintzberg también habla de 5P o 5 formas de representar al término estrategia. Él hablaba de la estrategia como plan, la estrategia como pauta de acción, la estrategia como patrón, la estrategia como posición y la estrategia como perspectiva. La estrategia como plan se refiere al curso de acción que nos funciona como una guía para poder abordar diferentes situaciones y poder asegurarnos que los objetivos se logren. Muchas veces decimos, bueno, el plan es A. Bueno, pero si no funciona, tengo un plan B. O sea, tengo otra estrategia para poder aplicar. También puedo hablar de las estrategias como pauta de acción. Y acá es cuando funciona como una maniobra que yo puedo hacer para ganarle a alguien que es mi oponente. Por ejemplo, una empresa puede empezar a decir o amenazar con que va a ampliar su capacidad productiva para lograr que su competidor se desanime en construir una nueva planta, una nueva empresa. Si yo hablo de la estrategia como patrón, es porque funciona como un flujo de acciones, es decir, que se refiere a el comportamiento deseado. Es como cuando alguien actúa de una determinada manera y decimos, fíjate que siguió un patrón de conducta. Entonces, está aplicando una determinada estrategia también. Puedo hablar de la estrategia como posición y acá se refiere a la posición que podemos tomar con respecto al medio ambiente organizacional. Es decir, que va a mediar la estrategia para lograr llevar a cabo el objetivo. Y en cuanto a la estrategia como perspectiva, es ya una visión mucho más amplia de las estrategias. Es una manera de percibir el mundo. Por ejemplo, para la empresa Hewlett Packard, ellos desarrollaron el modo HP, que está sustentado en una cultura de ingeniería. Todo el mundo habla no de Hewlett Packard, sino lo reconoce como HP.
es su estrategia. Para McDonald's, ellos se hicieron famosos ¿por qué? Por vender productos de calidad, por el servicio que prestan y por la limpieza. Entonces, esa fue su estrategia en la perspectiva hacia el futuro, y uno piensa en McDonald's como un servicio de calidad y de limpieza. Y, por último, hay que diseñar programas o planes de acción. Para poder diseñar esos programas o planes de acción, es decir, especificar cómo se van a lograr los objetivos propuestos o cómo se van a implementar las estrategias, hay que especificar, en primer lugar, los pasos a seguir. Es decir, qué tareas vamos a realizar para implementar o ejecutar los planes de acción. Luego, la asignación de recursos. Es decir, qué recursos voy a utilizar y cómo los voy a distribuir. En tercer lugar, voy a designar a los responsables, es decir, aquellos que son los encargados de llevar a cabo o de implementar o de ejecutar, también podemos decir, las estrategias o las acciones. También tengo que establecer un cronograma con fechas y con tiempo, es decir, cuándo se van a implementar las estrategias y en qué tiempo voy a empezar a obtener resultados. Y finalmente, el presupuesto, es decir, cuánto vamos a invertir en la implementación o ejecución de las estrategias o acciones. Y bueno, y finalmente, la etapa de control, que la vamos a dejar para un trabajo posterior.